Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la presentación de la guía práctica clínica. Generalmente empezamos por definir los modelos o los mecanismos de coagulación de inicio, en los cuales nos fuimos creando varias o formando varias preguntas, como cómo se lleva a cabo la coagulación. Pues como sabemos, esta generalmente se va a dar por la vía clásica a través de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, la cual la hemostasia primaria va a ser el primer contacto que va a tener el endotelio con la plaqueta, y la hemostasia secundaria, pues todo es el proceso de coagulación, incluyendo los factores que van a intervenir en esta para concluir en la formación de la fibrina y el coágulo. Y bueno, de ahí también estudiamos lo que serían algunos otros modelos que surgen desde 1960, en los cuales se crea ya un modelo más completo que nos permite explicar toda la utilidad de los factores de coagulación, y de estos, como sabemos, que sería la clasificación de la vía intrínseca, en los cuales está determinado por el tiempo de tromboplastina parcial, y la vía extrínseca, que está determinada por el tiempo de protrombina. La vía intrínseca generalmente se va a activar a través de un daño celular que se origina a nivel de la superficie del endotelio, y la vía extrínseca a nivel del factor tisular, que es expuesto por la lesión del endotelio dañado. Estas vías, ambas van a confluir en la activación similar del factor 10. ¿Y cuál fue lo que nosotros pudimos detectar una vez que realizamos la búsqueda de poder entender estos mecanismos de coagulación? Pues es la utilidad en la aplicación de algunos fármacos, como es la utilidad de las heparinas, los antagonistas de vitamina K, en los cuales van a inhibir los factores 9, 10, 2 y 7, y también otros fármacos que más adelante los vamos, que los vamos a ver, que serían los inhibidores directos de la trombina y los factores inhibidores del factor 10 activado. Bueno, y también pudimos analizar que existe un modelo celular en el cual se llevan a cabo generalmente este proceso de coagulación en las superficies celulares, sobre todo por la activación del factor celular y el factor 7 activado, cuyo finalidad generalmente pues va a ser la formación de la fibrina. Bueno, y otra de las preguntas que nosotros nos hicimos, una vez que nosotros analizamos el proceso de coagulación, ¿cuáles eran los estudios que nos iban a evaluar la coagulación y cuáles eran sus valores normales, que son de mucha utilidad a nosotros como anestesiólogos? Dentro de los que nosotros ya conocemos es el INR, cuyo valor normal oscila entre el 85 al 100% y de 1 a 1.2. El tiempo de protrombina, cuyo valor normal dentro de la evidencia es de 10.4 a 14.5 segundos. Estos nos van a controlar la anticoagulación por fármacos orales, y sobre todo, principalmente se va a encontrar alterada cuando hay un déficit en el factor 8, y generalmente existe disminución o una sensibilidad muy importante cuando hay una alteración a nivel hepática. ¿Qué pasa con el tiempo de tromboplastina parcial activada? Como valores normales se manejan más o menos 30 segundos. Nos va a controlar la anticoagulación a través de la heparina, y generalmente se encuentra alterado muy importante cuando existe afectación de algunos factores de la coagulación. En lo que respecta al tiempo de trombina, generalmente cuando existe un déficit severo, se encuentra alterado, y sobre todo cuando hay alteraciones también a nivel de fibrinógeno. El valor de referencia va a ser de acuerdo al valor de control o testigo que se esté manejando. ¿Y qué pasa con el fibrinógeno? Como valor normal, que se encontró en la evidencia fue mayor de 1 gramo por litro, el cual, cuando existe una alteración muy importante en la coagulación, generalmente se ha detectado que es inferior a 0.7 gramos por litro, y generalmente está alterado en procesos de hepatopatías. Posteriormente,
pudimos definir lo que es y para qué nos va a servir el INR. El INR sabemos que es un cálculo matemático que nos permite poder explicar las diferencias en cuanto a los métodos existentes, sobre el tiempo de la protrombina, y tenemos que es el rango normalizado en personas sanas, el INR como normal de 1, cuyo valores va a ser alterado o modificado de acuerdo a las patologías. Dentro de los parámetros de riesgo que nosotros, de acuerdo a la evidencia, pudimos encontrar aquellos antecedentes con un INR menor de 1.5, un tiempo de protrombina mayor o igual al 50% y el tiempo parcial de tromboplastina parcial activada menor de 35 segundos, no existe riesgo de poder aplicar una anestesia regional, y es de acuerdo a antecedentes de una evidencia 1B. En cuanto al INR, de 1.5 a 1.75 y con antecedentes de un TP de 40 a un 50%, generalmente el valor hay que individualizar por el riesgo de aplicar una anestesia regional. Cuando ya tenemos un INR de 1.75 y un TP menor al 40%, no es recomendable realizar el bloqueo y encontramos dentro de la búsqueda que es una evidencia 1B. Y ya cuando el tiempo parcial de tromboplastina activada es mayor a 45 segundos, no es recomendable, y este es un tipo de evidencia 12. Dentro de otros estudios que ya existen y de los mencionados, nos preguntamos, ¿es esencial que contemos con una tromboelastografía en todas las unidades y para qué nos va a servir esta? Tenemos que generalmente esta nos va a evaluar la formación de fibrina, la función plaquetaria y la lisis del coágulo. Es un método sencillo y seguro y muy práctico. Sin embargo, dentro de las evidencias se ha considerado que es una evidencia 1A, pero este método no ha sido validado por la Sociedad Internacional de Trombosis de Homeostasis. Sin embargo, sí se ha considerado como un método de laboratorio que deben de contar las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, dentro de las pruebas de laboratorio que pudimos analizar, pues sí encontramos que varios fármacos nos van a alterar estas pruebas de laboratorio, y dentro de estos, como podemos observar, la presencia de los AINES nos va a alargar el tiempo de hemorragia, y como vemos aquí, la normalización de la hemostasia se lleva a dar de 1 a 3 días. ¿Qué pasa con los antiagregantes plaquetarios? Generalmente dentro de los laboratorios el tiempo de hemorragia va a estar alargado y se va a normalizar después de 2 a 10 días de la suspensión del fármaco. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, la normalización se da de 12 horas, entonces aquí generalmente lo que va a estar afectado son las plaquetas hasta 5 días después de que nosotros ya suspendimos el fármaco. ¿Y qué pasa con las heparinas no fraccionadas? Generalmente también la normalización se da de 2 a 4 horas. Aquí todos los estudios de laboratorio van a estar alargados, y también en las heparinas no fraccionadas con de carácter como tratamiento, también el tiempo de tromboplastina parcial va a estar prolongada. ¿Y qué pasa también con el fondoparinus? Que generalmente es un inhibidor de la trombina. Generalmente lo que nos va a afectar es el INR, y uno de los parámetros importantes para poder determinar la utilidad de pues es la realización del factor 10 activado. Y como podemos ver, la normalización del fondoparinus es de 36 a 42 horas. ¿Qué pasa con los anticoagulantes orales? Estos se llegan a normalizar de 4 a 6 horas, y como vemos, estos generalmente se llegan a estar alterado lo que sería el TP y el INR y el tiempo parcial de tromboplastina, el cual va a estar alargado. Y bueno, encontramos que de acuerdo al mecanismo de acción de los fármacos, estos se van a dividir en varios grupos. Tenemos que dentro del grupo 1 se clasificaron en heparínicos, como están las heparinas no fraccionadas,
y las heparinas de bajo peso molecular, y los heparinoides, que son inhibidores sobre todo de la antitrombina 3, como el fondoparinum, que sería de forma indirecta. En el grupo 2 encontramos a los antiagregantes plaquetarios, aquellos que nos van a bloquear los receptores a nivel de las plaquetas, como el ADP y el GP en la fracción 2B y 3A. Aquellos que nos van a inhibir los nucleótidos y por lo tanto nos van a aumentar el AMP cíclico, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los inhibidores de la síntesis de tromboxano, que más adelante los vamos a explicar. El grupo 3, como anticoagulantes orales, cuales van a inhibir los factores de coagulación. El grupo 4, los fibrinolíticos o trombolíticos, y los inhibidores directos de la trombina, los cuales se van a clasificar en monovalentes y bivalentes. ¿Por qué era importante conocer o ver qué fármacos? Bueno, para ver qué tiempo de seguridad yo voy a tener para poder aplicar mi bloqueo en el eje neuroaxial o bloqueo de nervios periféricos. Como vemos, dicen cuánto tiempo se alcanza el efecto de los fármacos que alteran la coagulación. Con lo que respecta a las heparinas, como sabemos, su efecto o su función anticoagulante va a ser en la formación de la trombina y por lo tanto la heparina. ¿Qué es lo que se va a hacer? Que esta generalmente va a actuar a través de la antitrombina T3, en los cuales va a inhibir de forma directa a la trombina y por lo tanto va a haber inhibición de los factores activados como es el 9, el 10, el 11 y el 12. Dentro de estos grupos encontramos la enoxaparina, cuyo vida media es de 129 minutos a 180 y el pico de acción es 2.4. ¿Por qué estudiar todo la farmacocinética y farmacodinamia de estos medicamentos? Pues para saber en qué tiempo yo puedo colocar bloqueo en el eje neuroaxial o de bloqueo de nervios periféricos. Como otros anticoagulantes está la nadroparina, cuya vida media es de 132 a 162 minutos y el pico de acción es de 2.2 a 4.6 horas. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo a través del tiempo de vida media y mi pico voy a saber en qué momento yo voy a tener un margen de seguridad para poder realizar o retirar antes mi catéter. Como vemos en las heparinas no fraccionadas, cuando se utiliza de tipo profiláctico, mi tiempo de seguridad va a ser de 4 horas. ¿Qué estudios yo me van a servir? Bueno, las plaquetas estas van a estar alteradas hasta 5 días de haber suspendido el fármaco. ¿Qué pasa con las heparinas no fraccionadas cuando es de carácter o con el objetivo de tratamiento? Mi margen de seguridad que voy a esperar es de 4 a 6 horas y los laboratorios que me van a servir son las plaquetas y el tiempo de tromboplastina parcial activada. En las heparinas de bajo peso molecular, con la finalidad de tratamiento de tipo profiláctico, mi tiempo de seguridad sería de 12 horas. Y aquí, incluso en las pruebas de laboratorio, también las plaquetas van a estar alteradas, aún así cuando yo haya suspendido el fármaco 5 días después. En las heparinas de bajo peso molecular, para tratamiento, mi margen de seguridad va a ser 24 horas. Igual pasa, las plaquetas van a estar alteradas 5 días después. Dentro de otros fármacos, generalmente que nosotros podemos, que nos llegan a alterar también la coagulación, son los antiagregantes plaquetarios. Estos se dividieron en 3 grupos. Los inhibidores de la ciclooxigenasa COX, que sería el ácido acetil salicílico, y la COX-1, que serían los AINES. El segundo grupo en el cual se pudo clasificar son aquellos que nos van a aumentar el AMP cíclico a nivel de la plaqueta. Entre ellos se encuentra el dipiridamol y la prostaglandina 1 y 2. Y el tercer grupo son aquellos fármacos que nos van a inhibir los receptores ADP a nivel de la plaqueta, como tenemos que sería la trilopidina y el clopidogrel, y los antagonistas que nos van a inhibir los receptores también a nivel de la plaqueta, que serían los G2B y G3A, generalmente. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál sería su mecanismo de acción? Esto, como les mencionaba, nos van a bloquear los receptores a nivel plaquetario y por lo tanto nos van a inhibir la unión del fibrinógeno y
como consecuencia nos van a llevar a cabo la retracción del coágulo. ¿Qué es importante en esta tabla? En esta tabla, como podemos ver, que el tiempo de seguridad para el primer fármaco es 10 días. ¿Por qué? Porque la recuperación de la función plaquetaria se va a dar en una semana. ¿Cuál es el margen de seguridad que yo debo utilizar para el clopidogrel? Es de 7 días. Este generalmente se va a eliminar, como podemos ver, a nivel de hígado, y el metabolismo es a nivel de hígado y la eliminación a nivel de orina, y nuestra recuperación a nivel plaquetaria es de 7 días. Entre otros antiagregantes plaquetarios que van a actuar en los receptores de glicoproteína 2B y 3A, vamos a tener que es la mixizimab, que esta generalmente el tiempo de seguridad es muy similar a los 3 fármacos que se pueden observar en esta tabla, que serían 24 horas, porque es el tiempo que se alcanza para recuperar la plaqueta, incluso inmediatamente después de haber suspendido el fármaco. Y estos generalmente se han considerado como antiagregantes plaquetarios endógenos. Como mencionar también otros antiagregantes plaquetarios que nos van a aumentar el AMP cíclico, generalmente son los que nos van a activar la adenil ciclasa, sobre todo generalmente el epoprosterol, que tiene un tiempo de seguridad de 24 horas, y el iloprostrol, que sería de 7 días. Generalmente sería nuestro margen de seguridad, y como los inhibidores de la fosfodiesterasa tenemos que el prototipo sería el dipiridamol, cuya tiempo de margen de seguridad se ha considerado dentro de la evidencia 7 días. Y bueno, con lo que respecta a la inhibición de la ciclooxigenasa o síntesis de tromboxano SA2, el prototipo, el más conocido que tenemos en contacto, pues es el ácido acetil salicílico, cuyo tiempo de seguridad es de 7 días. Se lleva a cabo su metabolismo hepático y la eliminación a nivel de orina. Sin embargo, la recuperación a nivel de la función plaquetaria se observó dentro de la evidencia que se daba a 96 horas. Y bueno, dentro de las comparaciones que se pudo observar dentro de los consensos, ¿qué pasaba con el ácido acetil salicílico en la comparación de estos? Bueno, dentro del consenso holandés y alemán se consideró como margen de seguridad para el ácido acetil salicílico 2 días. ¿Qué pasaba con los AINES? No había alguna contraindicación para poder realizar una anestesia de tipo regional. Y para los bloqueadores de los receptores a nivel de plaqueta, generalmente el margen de seguridad se consideró de 7 a 14 días. Y bueno, dentro de los otros fármacos que estamos también en contacto, y dentro también de los más frecuentes, sería la utilización de los anticoagulantes orales, en los cuales estos generalmente su función es que van a alterar el metabolismo de la vitamina K, y por lo tanto va a haber alteración de los factores que son dependientes de estos, como son el factor 2, 7, 9, 10 y la proteína C y S. Y por lo tanto generalmente van a estar controlados a través del INR. ¿Cuáles son los fármacos anticoagulantes orales? De los más utilizados, pues es el acenocumarol y la warfarina. Como podemos ver, la duración se da en menos de 2 días para el acenocumarol, y para la warfarina de 5 días. El efecto se llega a alcanzar de 24 a 48 horas, y para la warfarina de 36 a 72 horas. Ambos el metabolismo es hepático y la eliminación es renal. Entonces, dentro de los consensos pudimos observar que para poder llevar a cabo la suspensión, nuestro margen de seguridad, tanto para la acenocumarina como la warfarina, era de 3 a 5 días, y cuyo monitoreo siempre se va a hacer a través del INR. En lo que respecta a los fibrinolíticos o trombolíticos, estos generalmente, ¿qué es lo que nos van a hacer? Nos van a eliminar o van a causar una disolución de los coágulos a nivel intravascular, y generalmente, por lo tanto, la eliminación de estos. Dentro de los más frecuentes que se pudo encontrar dentro de las evidencias, como parámetros fue la streptokinasa y la uroquinasa,
tiempo de seguridad para ambas y que es algo muy similar entre todos los fibrinolíticos, es 24 horas en promedio. Y bueno, como último de los fármacos que se estudió son los inhibidores directos de la trombina. Estos generalmente los encontramos como clasificadores en monovalentes o bivalentes. ¿Por qué monovalentes? Porque nos iban a inhibir solamente la fibrina, y los bivalentes porque además de inhibir la fibrina, inhiben la unión de la fibrina, de la trombina con la fibrina, y nuestro margen de seguridad para los inhibidores monovalentes se observó que era de 4 horas, cuyo monitoreo se iba a hacer a través de la tromboplastina parcial activada y del tiempo de coagulación. Sin embargo, en los inhibidores bivalentes se observó que era el margen de seguridad de 8 a 10 horas. ¿Por qué? Porque además de inhibir la trombina, generalmente la otra función es la inhibición de la fibrina, por lo cual el tiempo es más prolongado. Y bueno, el conocer, el analizar toda esta farmacocinética de todos los medicamentos utilizados en el paciente nos dio a la tarea de saber, bueno, ¿por qué es importante saber todo esto? Pues para evitar factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo que nosotros nos podemos enfrentar es la presencia del hematoma. Y bueno, sabemos que el hematoma es el acúmulo de sangre en el canal vertebral, ya sea a nivel peridural o subaracnoideo. Y bueno, la pregunta fue, ¿existen factores de riesgo para la presentación de hematomas y cuáles son? Bueno, tenemos que el hematoma es un riesgo real, difícil de estimar, es una complicación rara, pero cuando se presenta es devastadora. Y dentro de las evidencias encontramos que la relación que se presenta de un hematoma en los bloqueos epidurales es de 1 a 150,000, mientras que en los bloqueos subaracnoideos se llega a presentar 1 por cada 220,000. ¿Y qué factores dentro de la evidencia encontramos? Bueno, que generalmente había antecedentes del paciente y factores de riesgo en cuanto a la técnica utilizada. La evidencia que se encontró fue evidencia 1B, en lo cual fue más frecuente en el género femenino, en edad avanzada mayor de 75 años, aquellos pacientes que presentaban anormalidades anatómicas a nivel de la columna vertebral o del espacio peridural, alteraciones en la coagulación, antecedentes de patología ya sea de problemas renales o hepáticos, tratamientos previos de fármacos que inhibían la hemostasia, embarazo, cirugía ortopédica y disminución de la capacidad cognitiva. ¿Y qué pasaba como factores de riesgo en cuanto a la técnica? Pues es más frecuente en una anestesia neuroaxial de tipo epidural, también tiene que ver el tamaño de la aguja, el uso de agujas de punta afilada, mayor riesgo se presenta de un hematoma con el catéter que con una punción única, mayor riesgo en una punción epidural que subaracnoidea cuando realizamos punciones difíciles o múltiples o que estas fueron traumáticas. O también otro factor es ya sea al momento de que nosotros retiramos o insertamos el catéter, ya sea a nivel espinal o epidural, o la proximidad a las estructuras vasculares. Y bueno, y estas son las relaciones anatómicas en cuanto a estructuras vasculares que nos condiciona, dependiendo de las técnicas de abordaje, a una mayor complicación. Y bueno, dentro de las evidencias que se encontró, ¿cuáles eran los datos clínicos y diagnóstico y tratamiento en los hematomas? Dentro de la frecuencia que se pudo observar, el síntoma más frecuente en el 46% de los pacientes referían dolor lumbar. Un 36% como signo principal fue el déficit motor, posteriormente el sensorial. Y ya de ahí, abolición o disminución de los reflejos, parálisis, trastornos esfinterianos y otros síntomas. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Primero, pues, tener el antecedente de que fue una punción difícil o hemática. Si el paciente estaba utilizando fármacos inhibidores de la hemostasia, que el paciente haya tenido un mayor tiempo de recuperación después de que nosotros le aplicamos una anestesia neuroaxial. Encontramos datos clínicos ya antes mencionados o bien detectamos a nivel de una valoración que en el equipo de neurocirugía o neurología antecedentes clínicos.
¿Cómo nos vamos a apoyar? Principalmente dentro de la evidencia 1A es la resonancia magnética y hacer el diagnóstico diferencial con múltiples patologías existentes. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, dentro de la prevención, pues hacer una historia clínica completa, seleccionar de forma individual el método y la técnica y valorar el riesgo-beneficio al aplicar nuestra técnica del eje neuroaxial. También, si tuvimos reportar eventos adversos, si el paciente tiene antecedentes de alguna patología o tiene antecedentes de la utilización de fármacos inhibidores de la hemostasia, y bien hacer un examen neurológico previo a nuestro procedimiento anestésico. Y bueno, se han establecido guías en las cuales nos permite tomar a cabo la decisión más precisa. ¿Qué hacer en el caso de que nosotros ya tuvimos la complicación? Dentro de la evidencia que existe es no retirar el catéter, suspender infusiones intraespinales, sobre todo porque nos va a aumentar la presión a nivel del canal vertebral, realizar en algún momento dado la laminectomía de tipo compresiva y en aquellos pacientes en el cual el cuadro clínico es leve y generalmente ya está en remisión, pues continuar con un manejo conservador. ¿Cuál va a ser nuestro pronóstico? Nuestro pronóstico va a depender de la iniciativa del tratamiento y el diagnóstico de forma inmediata. Se ha observado, o la evidencia 1A, que la recuperación neurológica satisfactoria se da de un 5 al 18%, en los casos cuando la cirugía fue menor. Esto se realizó en menos de 8 horas. Aquellos pacientes en los cuales el procedimiento o el tratamiento definitivo se realizó de 8 a 2 horas, la recuperación es impredecible y se ha observado dentro de la evidencia que la mortalidad es un 26%. Entonces, es bien importante poder conocer cada uno de la farmacocinética para poder evitar este problema que suele ser muy grave. Y bueno, dentro de las conclusiones, hasta este momento puedo mencionar que existe un incremento en el uso de fármacos inhibidores de la hemostasia, el uso de neuroeje y otras técnicas regionales en pacientes que reciben estos nuevos fármacos antiplaquetarios y bloqueadores de factores específicos pueden resultar con una formación de un hematoma espinal con un consecuente daño neurológico. Y bueno, aunque existen varios grupos de consenso a nivel internacional, el grupo mexicano comparte en su análisis los lineamientos de la Sociedad Española de Anestesia Regional, ya que el paciente mexicano tiene mayor similitud genética con la población española comparada con otras poblaciones que se realizaron los consensos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.